Bueno, antes de empezar o de seguir con los temas, un par de cosas importantes. Se abrieron 10 lugares más en el curso. Entonces, pues hay 10 personas nuevas acá. Vi, bueno, les mandé un correo con la información del curso. O sea, ya llevamos ahí un par de clases. Yo el día de hoy las subo y voy a subir las clases que se llevan a YouTube, que es en donde se van a estar publicando las clases grabadas. Y para que se puedan poner al corriente en eso. La liga de YouTube ya está en el Classroom. Hoy en la mañana me puse ahí a organizar el Classroom, en donde ya está como toda la parte de administrativa, o sea, todas las ligas que necesitan están ahí. La del chat de Telegram, la del canal de Zoom y perdón, la llamada en Zoom y también la de YouTube, ¿no? En donde van a estar las grabaciones. Entonces voy a subir estas grabaciones para que se puedan poner al corriente. ¿Qué otra cosa? Y bueno, como ahora somos 60, vamos a cambiar un poquito los lineamientos porque pues son más alumnos, pero la misma cantidad de ayudantes. Entonces vamos a cambiar un poquito los lineamientos. El laboratorio se va a quedar igual. El laboratorio va a trabajar sin parejas, como habíamos dicho. Las parejas son obligatorias. Si tienen ahí un conflicto con el trabajo en parejas de sí, escríbanle a Ramón y ya que él les dé como una solución, ¿no? Pero va a ser en parejas el trabajo. No va a haber, no vamos a permitir equipos más grandes, eso sí es un hecho. Y es justo por la idea de que pues, necesitamos que todos contribuyan al trabajo de las prácticas, entonces pues sí, en parejas lo sentimos como una mejor alternativa. Em, entonces, el laboratorio se queda así. Les digo, igual el próximo miércoles lo pueden platicar con Ramón. Al final la decisión va a ser de Ramón sobre este manejo de parejas. Si deja que a lo mejor alguien pueda trabajar de forma individual o a lo mejor si les permite ahí armar un equipo de tres, pero es decisión ahí enteramente de Ramón, ¿va? En donde sí va a haber un cambio va a ser en la parte de teoría. Las tareas de examen ahora se van a entregar en parejas. Esto obviamente va a implicar que las tareas de exámenes van a ser más largas, van a ser un poco más complejas, pero van a ser en equipo, ¿va? Las tareas de examen las van a poder entregar en parejas. También ahí les vamos a pedir un trabajo forzoso en parejas. Es más que nada por el hecho pues son 60 personas, entonces imagínense para sus ayudantes, calificar 60 tareas, pues está pesado, ¿no? Entonces, pues es sobre todo por eso, ¿va? Entonces va a ser un trabajo en parejas. Como les dije en la primera sesión, pues, o sea, la idea es justo fomentar el trabajo colaborativo, ¿no? O sea, que no sea nada más así como de, pues es un curso en línea, entonces tienen la alternativa de tener recursos ahí en internet todo el tiempo, tienen la alternativa de tener canales de comunicación que pueden explotar todo el tiempo, no les vamos a pedir que prendan su cámara, que estén ahí compartiéndonos pantalla para saber qué es lo que están haciendo y qué no. Realmente, pues la idea es justo que entre ustedes colaboren para resolver estas tareas de examen, pero sí que sea una colaboración y no una copia, ¿no? No que sea que alguien lo resolvió y ya todos los demás lo están copiando, porque pues también se trata de que aprendan. Entonces, ese es el único cambio que vamos a tener. Las actividades semanales se califican automáticamente, entonces realmente es irrelevante cuántos sean, entonces esos van a seguir siendo individuales, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta. Y hoy es la primera actividad semanal. Yo entiendo que hay personas que acaban de inscribirse, que no han estado en las otras sesiones, pero pues bueno, hoy tenemos nuestra primera actividad semanal. Háganla. Si de plano les va muy mal una cosa así, me escriben y ya vemos qué hacemos, ¿no? Solo a las personas que se acaban de inscribir el día de hoy, que les acaban de autorizar el curso el día de hoy. Otra cosa importante sobre estas personas, noté que la mayoría no son de computación. Entonces, por mi experiencia en este curso,
se tiene la idea de que, pues por el nombre del curso, que es un curso de programación, que es un curso para aprender a programar, no es así. Eh, Me ha pasado en semestres anteriores que personas de otras carreras se inscriben con este objetivo de aprender a programar, con este objetivo de aprender cómo, o mejorar sus habilidades en programación. Les decía al inicio del curso, el lunes, que es un curso que sí les puede aportar eso, pero no es un curso enfocado en eso. Es un curso más que nada de diseño, diseñar lenguajes de programación, no utilizar los lenguajes que ya existen, sino diseñar lenguajes de programación, ¿vale? Entonces, solamente para que lo tengan en cuenta, si eso es lo que están buscando, pues sí, este es el curso que les puede funcionar para eso. Si lo que están buscando es aprender a programar, si lo que están buscando es aprender lenguajes nuevos o mejorar su técnica de programación, no siento que el curso vaya a cumplir como esas expectativas, ¿vale? El curso, como les digo, es un curso de formalización de lenguajes de programación, de estudio de lenguajes de programación, de diseño de lenguajes de programación, o sea, en un sentido formal, en un sentido entender qué es un lenguaje de programación y cómo funciona, pero de forma general, no utilizar los lenguajes de programación, ¿va? Entonces es importante, les digo, porque pues ya me ha pasado en otros semestres que, digo a las personas de las otras carreras porque los de compu no tenemos otra opción, es obligatoria, entonces la tienen que llevar sí o sí en algún momento, pero las personas de las otras carreras la inscriben como materia optativa y el nombre del curso llega a ser como un poco, prometedor hacia otro aspecto que no es en el que realmente está enfocado este curso, ¿va? Entonces, solamente para que lo tengan en cuenta eh, y para que sepan realmente de qué va el curso, no es un curso de programación, ¿va? Eso es algo muy, muy importante para que también lo consideren. Y bueno, les he repetido varias veces esta parte de que es un curso de diseño desde el primer día y es justo el enfoque principal que a mí me gusta darle a este curso. Estamos diseñando lenguajes de programación, entonces es lo que nosotros vamos a estudiar, ¿no? Técnicas de diseño de lenguajes de programación, entender cómo es que se diseña un lenguaje de programación. Así, ¿va? No sé cuántas otras carreras hay. Me parece que la mayoría que se inscribieron hoy eran de otras carreras. Entonces, al menos han de ver como 6, 7 de otras carreras. Principalmente matemáticas y física. Sí, creo que solo eran matemáticas y física, ¿no? Pero, o sea, igual, también siento que las personas, ¿cómo se llama? Las personas de otra carrera, pues aportan mucho a estos cursos, sobre todo a los cursos teóricos. Entonces, pues si deciden quedarse, bienvenidos y realmente sí, de mi parte, pues sí, sí es bastante como grato tener también personas de otras carreras y no nada más de compu, ¿va? Entonces, yo solo lo digo les digo, por la experiencia que he tenido en donde se busca algo del curso que no es lo que el curso ofrece. Una consulta, quería consultar cuál es la dinámica. Las actividades semanales. Al final de todas las sesiones de los viernes, vamos a tener una pequeña actividad dentro del Classroom. Son actividades dentro de Google Classroom, que son como pequeños quizzes de 5, 10 minutos. O sea, yo les voy a dar 20 minutos. A las 11:40 yo termino la clase y empezamos la actividad, pero la idea es desarrollarlos en máximo 10 minutos, 15, ¿va? Y es así de opción múltiple, o a lo mejor tienen que escribir una oración, cosas así, no tienen que, o sea, tampoco se trata de que lo tienen que estudiar ni nada así. Sí, esa es otra parte importante del curso, que es, voy a armar ahí un documento con todos los lineamientos, porque pues sí, como ha sido como una inscripción paulatina, siento que muchas cosas se han quedado como al aire, entonces voy a armar ahí un documento, un PDF, y se los publico en el Classroom, ¿va? Pero sí, las actividades semanales son enteramente síncronas. Es la única actividad del curso que va a ser enteramente síncrona. Tienen que estar aquí dentro de la sesión, tienen que en ese momento de 11:40 a 12 es el único momento en donde van a tener para entregar esa actividad, ¿vale? A las 12 en punto se cierra la actividad y ya no se reciben más actividades.
y tienen que estar aquí dentro de la sesión. Y es la única actividad y es el 10% de la calificación final, ¿no? Entonces, como les decía al inicio, en la primera sesión, si ustedes no tienen la posibilidad de estar aquí en este día, es la única actividad que representa un trabajo síncrono, entonces pueden aspirar justo a un 9 de calificación, incluso más por los puntos extra y todo eso, pueden como aspirar a más, pero sí es parte importante de la calificación. La actividad está programada dentro del horario de clases, dentro del horario que se estipula en la página del curso, y sí es la única actividad que les vamos a pedir que realicen de forma síncrona obligatoria. En el laboratorio aparte va a haber actividades similares que se realizan dentro del laboratorio, pero esas son actividades para puntos extra, ¿va? Son las únicas dos actividades síncronas. La de laboratorio, les digo, es opcional. Si ustedes no pueden asistir, ahí no les afecta en nada su calificación porque son puntos extra. Pero esta actividad en especial, la de las actividades semanales, sí es algo síncrono y es todos los viernes a las 11:40, ¿va? Entonces sí es necesario que estén tanto aquí en la videollamada como en esa hora pendientes de clase, ¿vale? Fuera de eso, vamos a grabar las sesiones. También, bueno, igual, les digo, voy a armar un documento. Les decía, las sesiones se van a grabar y se las vamos a publicar, pero siempre y cuando haya una asistencia considerable en las sesiones, ¿no? Si de repente vemos que hay dos alumnos aquí, hay 60 inscritos, ¿no? Entonces, si de repente vemos que hay dos alumnos aquí y todo el mundo está consultando las grabaciones, pues en ese sentido, pues ya no está haciendo el curso como lo estamos planeando, entonces, pues vamos a tener que reconsiderar también lo de las grabaciones. Ahorita de momento todas las sesiones se graban, todas las sesiones se publican en YouTube y tienen acceso ustedes a todas estas grabaciones. Por si un día no pueden entrar, por si se les va el internet un día, por si tienen a lo mejor un examen otro día, cualquier cosa que se les complique, ¿no? Incluso, o sea, estoy enfermo, no puedo entrar, incluso alguna noción de salud emocional, una cosa así, ¿sabes qué? O sea, tengo este problema, no puedo entrar, no importa, o sea, las grabaciones están ahí, pero sí consideren estas actividades síncronas. De nuevo, o sea, si les decía también en la primera sesión, si hay un caso en específico, así como de, oye, ¿sabes qué? Hoy en específico no puedo porque tengo tal actividad, la que sea, o sea, no realmente, aunque no sea una actividad así como tengo un picnic y no puedo asistir, me avisan y lo platicamos, siempre y cuando sea algo esporádico, ¿no? Una situación atípica y no es así como dices que ningún viernes puedo entrar. Si se tratara así de que justo como menciona aquí Irving, de que tienen otra clase a la misma hora o una cosa así, pues sí ahí consideren que es una actividad síncrona y pues si pueden asistir, entonces pues ya no tienen ningún problema. Si no pueden asistir, no es tampoco así de que si no presentan ninguno van a reprobar el curso, pero sí afecta el 10% de la calificación del curso. Entonces, podrían aspirar a un 9. Les digo, a lo mejor con los puntos extra o algo así, podrían alcanzar una calificación más alta, pero sí es una parte de la calificación final, ¿va? Para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Y esa es otra cosa que se me había olvidado mencionarles. Realmente lo único que les vamos a pedir para aprobar el curso es que su promedio sea aprobatorio. Si les fue así muy, muy, muy mal en los exámenes y su promedio en los exámenes no es aprobatorio, pero se compensa con el laboratorio y ustedes alcanzan un 6, no hay ningún problema, ¿va? O sea, no es así como de necesitan mínimo un promedio aprobatorio en prácticas y un promedio aprobatorio en exámenes. No, o sea, con que ustedes alcancen el 6 de la forma en la que lo alcancen, ya con eso aprueban el curso, ¿va? Porque a mí me pasaba mucho que era así como, pues sí, mira, tienes 8 pero reprobaste, o no tenías más de 6 en el promedio de examen, entonces ya, no tienes derecho a calificación. Entonces, pues, en este curso no. O sea, aquí, si ustedes alcanzan el 6 pues ya, no hay ningún tema. ¿Va? ¿Hay alguna duda? ¿Usted fue regular? Sí, el primer semestre, nada más. Después de eso ya jamás volví a hacerlo. Eh, Nada, fui regular primero en el segundo semestre. En el segundo semestre me fue muy mal y ya a partir de ahí fui cargando
materias toda mi carrera. Mi profe de bases de datos, pues, sí, a mí también me pasaba, o sea, mi curso de redes en especial, no voy a decir con quién, pero mi curso de redes fue así, de que no, y es que tienes que haber entregado un mínimo de no sé qué tantas prácticas, y tienes que haber tenido un promedio aprobatorio en todos los rubros, y aparte tienes que haber asistido tanto, y era como, pues sí, pero alcancé el 6, ¿por qué no me lo pones? Y ya, ¿no? Pero pero sí, no, o sea, si ustedes tienen 6, ya, o sea, no se preocupen. Bueno, digo, también la idea es que les vaya bien y a lo mejor sacar más de 6 sería ideal, ¿no? ¿Ese regular está sobrevalorado? Sí, sí está. O sea, la verdad es que yo nunca lo fui y terminé mi carrera bien y fui feliz durante mi carrera y no me estresé y todo salió bien al final, creo. Digo, a lo mejor me tardé un semestre más, pero todo salió bien, ¿vale? ¿Hay alguna otra duda? Y tiene maestría. Sí, ya, pues no jamás creí llegar tan lejos, pero sí, ya tengo mi maestría. ¿Ven? Todo puede funcionar. Si no son regulares, no es el fin del mundo. Sí, es muy estricto. ¿Con quién es? ¿Con Gerardo? Yo la llevé con Gerardo y fue así como de los mejores cursos que llevé en la facultad. Porque sí, bueno, Gerardo Áviles de bases de datos. O sea, ese curso, la verdad, a mí, uno, aprendí un buen y dos, el profesor era muy, cool. Bueno, ya, vamos a empezar porque si no, no nos va a dar tiempo y hoy tenemos varias cosas que hacer. Vamos, al rato chismeamos más. Este, la sesión pasada, el miércoles, nos quedamos hablando justamente de qué era un lenguaje de programación, ¿no? Y quedamos que había tres cosas que componían a un lenguaje. ¿Se acuerdan cuáles eran? Sintaxis, muy bien. Gramática no, es semántica, justo. Sintaxis, semántica y había otra. ¿Se acuerdan? Pragmática, perfecto. Ok, ¿qué era la sintaxis? ¿Cómo se escriben las cosas, no? Las reglas de escritura. ¿Qué expresiones son correctas y qué expresiones no son correctas? Muy bien. La sintaxis no habla nada del significado. Eso es algo muy importante. La próxima semana, de hecho, vamos a empezar con el estudio de la sintaxis y es muy importante entender esto. Cuando hablamos de sintaxis, no nos interesa qué significa, nos interesa que esté bien construido, ¿vale? Entonces, en la sintaxis solamente son reglas, valga la redundancia, sintácticas, reglas estrictas de esto está bien escrito, esto no está bien escrito. ¿Qué es la semántica? Entonces, exactamente, la semántica es el significado. ¿Qué es lo que significa esto que estoy escribiendo? ¿No? O sea, porque justamente la sintaxis es el cómo lo escribimos, pero hay que darle un significado a esto. Y específicamente en lenguajes de programación, ¿qué quedamos que era la semántica? ¿Se acuerdan? Que teníamos este ejemplo de que la sintaxis era 2 más 5 y nuestra semántica era un 7. ¿Qué significaba esa semántica en lenguajes de programación? El resultado, más o menos por ahí, la evaluación. La evaluación es lo que nos va a interesar. Hay dos formas de ver la semántica que también vamos a ver más adelante. Una se enfoca únicamente en el resultado, lo que regresa a mi programa, ya al final, ignorando todo el camino que siguió. La que a nosotros nos va a interesar más es el otro tipo de semántica, que es todo el camino, todo el recorrido que tuvo que hacer para llegar a ese resultado. El resultado sí es importante, pero el objeto de estudio es todo el proceso de evaluación, ¿vale? Entonces, la semántica en lenguaje de programación va a ser este proceso de evaluación. ¿Cómo evaluamos una expresión? ¿Cómo llegamos de una expresión 2 más 5 a un 7? ¿Qué significa cada uno de los pasos que fue haciendo la computadora para llegar a ese resultado? ¿Va? Ok, perfecto. Y por último venía la pragmática, que quedamos justo que era, como menciona Ethan, era el contexto. La pragmática, acuérdense, es lo que les decía de este ejemplo de que no es lo mismo decir el gato se acabó las croquetas que utiliza el gato para levantar el carro, ¿no? Entonces, la palabra es la misma,
sintácticamente es la misma palabra, pero obviamente yo no estoy utilizando un animal para levantar un carro, ni estoy utilizando un gato mecánico para que se acabe las croquetas. Entonces, lo que me dice a qué gato me estoy refiriendo es justamente el contexto. Y en lenguajes de programación, ¿qué nos daba ese contexto? ¿Se acuerdan? Había dos cosas, ¿no? Para definir este contexto. Exactamente, ¿no? Como dice Alan, idioms y bibliotecas. Los idioms son de todas estas convenciones. En Java, las variables finales escribe su nombre todo en mayúsculas. En Haskell se utiliza camel case para nombrar las variables. En no sé, en C, ¿cómo se llama? La llave que abre va en la línea de abajo, mientras que en Java la llave que abre va al final de la expresión, ¿no? Todas esas son convenciones. No, la sintaxis, las reglas sintácticas no nos obligan a hacer eso. Yo puedo hacerlo de otra forma y mi programa va a seguir dando el mismo resultado, pero son convenciones que se utilizan, son convenciones que la comunidad, el contexto del lenguaje nos recomiendan utilizar. Y por otro lado están las bibliotecas. Las bibliotecas, acuérdense que es esta parte de lo que justo en donde nos quedamos. Las bibliotecas es todo este contenido que alguien ya hizo por nosotros, ¿no? Todo este contenido disponible que nosotros podemos utilizar abiertamente, que nosotros no tenemos que implementar desde cero porque alguien ya se tomó la molestia de hacerlo, ¿vale? Esas son las bibliotecas y acuérdense que quedamos que no se dice librería, ¿vale? Que la librería viene de una mala traducción, que en la mayoría, lamentablemente en la mayoría de la literatura en español se encuentra como librería, pero el concepto es biblioteca, ¿va? Ok. Perfecto. Entonces, ya sabemos que es un lenguaje de programación. ¿Todos los lenguajes de programación son iguales? No, ok. Bueno, voy a cambiar un poquito la pregunta. Omitiendo la sintaxis, dejando de lado la sintaxis. Pensemos que todos los lenguajes de programación tienen la misma sintaxis. ¿Son iguales? O sea, si yo les digo así, como resuelvo este problema en Java y les digo al mismo tiempo, resuelvo este problema en Haskell, ¿la forma de pensar es la misma? ¿La forma de construir una solución es la misma? No, ¿verdad? Depende del lenguaje que vayamos a utilizar. Hay varias clasificaciones, una de ellas es justamente como menciona Ethan, el paradigma del lenguaje de programación, ¿no? No es lo mismo pensar una solución en Java en donde tengo que construir objetos, en donde tengo que instanciar estos objetos, en donde tengo que hacer interfaces, tengo que hacer clases, que pensar en una solución en Haskell, en donde tengo que definir funciones, en donde tengo que definir tipos de datos, en donde tengo que estar trabajando con tipos, ¿no? Entonces, depende mucho del lenguaje de programación y depende de su paradigma. Entonces hoy vamos a estar hablando de eso. Algo muy importante respecto a esto es que no todos los lenguajes son iguales, sin embargo, todos los lenguajes tienen el mismo poder de cómputo. De forma teórica, porque ya en la realidad cambia un poquito esto, pero de forma teórica, yo puedo hacer lo mismo con cualquier lenguaje de programación. No importa cuál sea el lenguaje de programación que yo elija, yo puedo hacer exactamente lo mismo con todos los lenguajes. Esto es lo que se conoce como Turing completud. Todos los lenguajes de programación son Turing completos y eso quiere decir que tienen el mismo poder de expresividad que una máquina de Turing, las máquinas de Turing que ustedes vieron en autómatas. Entonces, todos los lenguajes de programación se pueden reducir a una máquina de Turing, por lo cual todos los lenguajes de programación son equivalentes. Hoy no nos vamos a enfocar en eso, vamos a hablar de eso mucho más adelante en el curso, pero es muy importante que sepamos eso. No son iguales los lenguajes de programación porque ciertamente dependen de muchas características, pero sí son equivalentes. Con todos los lenguajes de programación se puede hacer lo mismo. Lo que cambia es la forma de lograr ese objetivo. ¿Ok? Hoy vamos a hablar de otra cosa que es la clasificación de lenguajes. ¿Vale? Y, ¿qué dice? Supongo que
Como los autómatas, que en unos es más fácil Exactamente, ¿no? Acuérdense que hay máquinas de Turing, todas las máquinas de Turing eran, bueno, no todas eran equivalentes, pero podíamos definir más de una máquina de Turing con el mismo resultado y el poder era el mismo, ¿no? Pero había unas que se tardaban menos en procesar ciertas entradas, había unas que lo hacían de forma más eficiente, había unas que utilizaban menos estados, había unas que utilizaban menos espacio en la cinta, ¿no? Entonces eso es justamente lo que cambia. Al final el resultado es el mismo. Pero es como si yo les dijera, a ver, programen en Haskell un servidor web. Se puede, pero realmente no es una tarea tan sencilla como hacerlo, no sé, por ejemplo, en Java o como hacerlo en Python, ¿no? O sea, sí, sí es posible hacerlo, pero obviamente hay lenguajes que, dada su pragmática, están enfocados en resolver otro tipo de problemas. Las bibliotecas de Haskell, las bibliotecas de Java son completamente diferentes, son enfocadas a cosas diferentes, ¿vale? Pero se puede, el poder de cómputo es el mismo. Ok, entonces vamos a empezar con esta clasificación de lenguajes. Em, Primero, vamos a ver cuatro tipos cuatro clasificaciones que hay sobre los lenguajes, ¿vale? Entonces, la primera con la que vamos a trabajar es por cómo se describen las soluciones, ¿vale? Y en este sentido, a lo que nos referimos es cuando nos dicen soluciona este problema en tal lenguaje, ¿cómo es que nosotros construimos esta solución? Y para eso tenemos dos categorías, lenguajes imperativos y lenguajes declarativos. En los imperativos, como su nombre lo dice, nosotros le estamos dando órdenes a la computadora. Haz esto. Yo quiero resolver un problema, bueno, entonces yo te voy a decir cómo se resuelve ese problema. Paso a paso, me voy a enfocar en explicarte a ti, computadora, cómo tienes que resolver ese problema. Paso a paso, como funciona en Java. Yo en Java le digo, ok, declara una variable que hace esto. Ahora inicializa un ciclo que hace esto. En cada iteración del ciclo vas a estar haciendo esto. Es una serie de instrucciones. Paso a paso, ¿qué es lo que tienes que ir haciendo para resolver un problema? Entonces, en los imperativos nos vamos a enfocar a contestar la pregunta, ¿cómo se resuelve un problema? Paso a paso, así una receta de cocina de cómo tiene que cómo tiene que actuar la computadora para resolver un problema. Mientras que en los lenguajes declarativos, como su nombre lo dice, lo que nosotros hacemos es declarar cosas. Le decimos qué es lo que queremos obtener. El lenguaje declarativo más evidente, que es un lenguaje declarativo, es por ejemplo SQL. SQL, el lenguaje de consulta de bases de datos, yo no le estoy diciendo, ve a tal tabla, empieza a iterar sobre tal tabla, encuentra el registro que tiene esto, lo vas a encontrar haciendo esta comparación. No, yo le digo, quiero seleccionar tales columnas desde tal tabla. El cómo lo resuelve, el qué es lo que está haciendo por atrás, no es algo que yo le estoy indicando en mi código, no es algo que yo estoy indicando cuando lo escribo. Yo solamente le estoy diciendo qué es lo que busco obtener como resultado. Eso es a lo que se refiere la programación declarativa. En la programación declarativa, nosotros lo que vamos a responder es qué estamos esperando o qué queremos. Mientras que en la imperativa nos concentramos en el cómo, paso a paso, qué es lo que tiene que hacer. En la declarativa nos enfocamos en el qué estamos buscando obtener. Lenguajes de programación imperativos, Java, C, ensamblador, por ejemplo, ¿no? Lenguajes en donde nosotros le estamos indicando qué es lo que se tiene que hacer. Python, lenguajes en general, que se enfocan en una serie de instrucciones. Lenguajes de programación declarativos son todos los lenguajes funcionales, como lo es Haskell, como lo es OCaml, como lo es Lisp, pero también son lenguajes de consulta, como por ejemplo lo es SQL. Le estamos indicando qué queremos, no le estamos diciendo cómo lo va a obtener. El cómo lo resuelve el lenguaje por sí solito. Solamente le estamos diciendo el qué. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Se nota la diferencia entre imperativos y declarativos? Perfecto. Ok.
Ahora, la siguiente clasificación va a ser por su propósito. Y aquí hay propósito. Aquí hay dos clasificaciones también. De propósito particular y de propósito general. ¿A qué nos referimos con lenguajes de propósito particular o específico? También propósito específico. Son aquellos lenguajes diseñados para una tarea en específico, como su nombre lo dice, ¿no? Para resolver algo en particular. De nuevo, SQL. SQL nos sirve para consultar bases de datos, pero no me sirve para hacer páginas web, no me sirve para, no sé, hacer una calculadora, no me sirve para hacer todas estas otras actividades. Tiene un propósito muy claro y un propósito muy específico. Consultar bases de datos. Ese es un lenguaje de propósito específico. Luego vienen lenguajes de propósito general, que son lenguajes, la mayoría de los lenguajes, Java, Haskell, C, Python. Si yo quiero hacer un servidor web, lo puedo hacer en ese lenguaje, pero si quiero trabajar con inteligencia artificial, también lo puedo hacer en ese lenguaje, pero si quiero desarrollar videojuegos, también lo puedo hacer en ese lenguaje. Coque es de propósito particular. Coque en sí no es un lenguaje, Coque es un asistente de pruebas. En ese sentido sí sería de propósito particular, porque nos sirve únicamente para demostrar. Pero Coque está construido bajo otro lenguaje que se llama Gallina. Gallina es el lenguaje de programación en el cual nosotros escribimos los programas dentro de Coq y ese lenguaje es de propósito general. ¿Va? Es como un OCaml que está allá dentro de Coq. ¿Vale? Pero Coq en sí, las instrucciones contácticas, sí es de propósito específico o particular. ¿Vale? ¿Alguna otra duda con la clasificación por su propósito? Ok, perfecto. Y ahora viene la tercera, que es por la forma en que se ejecuta. Y aquí tenemos dos clasificaciones también. Hay lenguajes compilados y hay lenguajes interpretados. La principal diferencia aquí es cómo le hace la computadora para ejecutar cada uno de estos lenguajes. Quedamos en la sesión pasada que el código que nosotros escribimos pasa por un proceso de traducción hasta llegar a algo que la computadora entiende. Instrucciones ya que la computadora sabe cómo ejecutar, que es en lo que nos vamos a enfocar en el curso. Este proceso de traducción no siempre es el mismo. Tenemos dos alternativas, un proceso de compilación o un proceso de interpretación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia principal es que cuando yo compilo un programa, entonces se agarra todo el código, todo lo que yo escribí y lo traduce de golpe a algo que la computadora entiende. Es una traducción total de todo lo que está escrito en mi programa, lo traduce justamente hacia algo que ya la computadora sabe cómo ejecutar. Así funcionan los lenguajes compilados. Los lenguajes interpretados, por otro lado, lo que sucede es que va traduciendo a necesidad. Si yo ejecuto cierta función, entonces va y busca esta función y la ejecuta, y la traduce, perdón. Si yo necesito cierta variable, va y busca esa variable y la traduce para que la computadora sea capaz de interpretarlo, la computadora sea capaz de ejecutarlo. ¿Vale? Entonces, obviamente, aquí para los lenguajes compilados se utiliza un compilador, mientras que para los lenguajes interpretados se utiliza un intérprete. Entonces, esa es justo la principal diferencia. ¿Cómo se traduce este código? En los lenguajes compilados se traduce todo el código de un solo golpe, mientras que en los lenguajes interpretados se va traduciendo conforme lo vamos utilizando. ¿Va? Lenguajes compilados, Haskell es compilado, Java es compilado, C es compilado. Lenguajes interpretados, Python es interpretado. Nosotros tenemos un intérprete de Python. JavaScript es un lenguaje interpretado. Scheme, por ejemplo, el lenguaje funcional Scheme es un lenguaje interpretado. Haskell es compilado. Haskell tiene, su compilador es GHC, Glassglow Haskell Compiler.
pero tiene una versión interactiva que se llama GHCI, que es esta terminal que nosotros utilizamos. GHCI no es un intérprete, la I casi siempre se confunde como intérprete, sino que es una versión interactiva. Me permite interactuar con el código ya compilado, pero al cargar un programa en GHCI, Haskell lo compila completo, ¿vale? Entonces, funciona como un intérprete porque me permite esta interacción con el código, pero es compilado, ¿va? La I de GHCI es de interactivo, no de intérprete, ¿va? Ok. Y por último, la última clasificación, que es la que más nos va a importar en este curso, que es la clasificación. Java es compilado, sí. Acuérdense que está el compilador de Java, que lo que hace es traducir nuestro código a un ejecutable de la máquina virtual de Java, ¿no? Por último viene la última clasificación, que es la que nos va a interesar en el curso, que es la que nosotros vamos a seguir para estudiar estos lenguajes, que es la clasificación por paradigma. Y aquí tenemos 4 paradigmas principales de programación. Tenemos el paradigma funcional, el paradigma lógico, el paradigma procedimental y el paradigma de la orientación a objetos, ¿no? Estos son los 4 paradigmas. El paradigma se refiere a la forma de pensar estas soluciones. La forma de pensar, perdón, es el primero, declarativo contra imperativo. El paradigma se refiere a la forma de escribir estas. ¿Cómo le vamos a hacer para traducir la solución que yo tengo en mi mente al código? Entonces, el paradigma funcional se enfoca, como su nombre lo dice, en construcción de funciones, interacción de funciones. Se utiliza recursión, se utiliza composición de funciones, se utilizan tipos de datos, cosas más cercanas a la matemática, cosas funcionales, cosas de funciones, una teoría de funciones. Yo estoy componiendo funciones, yo estoy aplicando funciones, yo estoy definiendo funciones, ¿vale? La principal entidad en el paradigma funcional son justamente las funciones. El paradigma lógico, pues bueno, en su curso de lógica computacional ya lo estudiaron, utiliza justamente sistemas lógicos, tanto para la sintaxis como para la semántica. El principal exponente del paradigma lógico es Prolog. Prolog es un lenguaje lógico que justamente utiliza la lógica de primer orden para que tanto como sintaxis como semántica. Ejemplos de lenguajes funcionales: Haskell, está Lisp, está Scheme, está Racket, está no sé, hay muchos otros, ¿no? Camel también es funcional. Procedimental. El procedimental es una serie de instrucciones que la computadora va ejecutando. El principal exponente de la programación procedimental es C. C es una serie de instrucciones y la computadora las va ejecutando en ese orden. Tenemos ahí también a Fortran, tenemos ahí también a COBOL, tenemos ahí también a Rust, ¿no? Que son lenguajes procedimentales. No tienen una estructura visible, sino que son una serie de instrucciones. Es un procedimiento el que tienen que ejecutar. Y por último tenemos la programación orientada a objetos, en donde el principal exponente pues, es Java. Tenemos otros lenguajes como pueden ser Kotlin, como pueden ser C++, como puede ser Ruby, Scala, que son lenguajes orientados a objetos, en donde las soluciones se enfocan en construir y definir objetos, ¿no? Que es justo lo que nosotros hacemos en Java. Definimos clases con las cuales vamos a instanciar objetos. Las soluciones se enfocan en la interacción de estos objetos o la construcción de estos objetos, ¿vale? Entonces, estos son como los 4 paradigmas. Permítanme, les voy a presentar aquí rápido otra cosa. Aquí está, ¿no? Y entonces, aquí, por ejemplo, esta es la nota que les voy a compartir al rato porque pues, ya acabamos este tema. Aquí se puede ver la clasificación de los lenguajes según su paradigma. Este es un paradigma procedimental. Vamos a hacer el mismo algoritmo que es Quicksort en todos los paradigmas. Este es Quicksort en Rust, ¿no? Que es justamente, se define como una función donde yo le voy dando una serie de instrucciones. ¿Qué es lo que tienes que hacer? O más bien, ¿cómo tienes que resolver el ordenamiento de una regla?
¿no? Y entonces es una serie, una lista de instrucciones lo que nosotros tenemos aquí. Nos concentramos en irle diciendo paso a paso todas las instrucciones o todo el procedimiento que se tiene que seguir para generar un arreglo ordenado. Luego viene el paradigma funcional, que se enfoca justamente en la definición de una función, ¿no? Y es una composición de funciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos utilizando varias funciones que utilizamos en conjunto para poder solucionar este problema, ¿no? Para poder solucionar este ordenamiento de listas en este caso, ¿no? Entonces es el mismo algoritmo implementado en Haskell, en donde estamos utilizando funciones de orden superior, en donde estamos utilizando composición de funciones y recursión, todas estas características de la programación funcional. Después tenemos la programación lógica, en donde nosotros lo que le estamos diciendo es mediante lógica de primer orden, le estamos indicando cómo tiene que, o más bien qué es lo que tiene que solucionar, ¿no? Y entonces aquí le estamos diciendo una serie de condiciones lógicas que se tienen que cumplir. Y por último, tenemos la solución en Java, ¿no? En donde nos enfocamos justamente en la construcción de clases, en la construcción de objetos, en donde estamos hablando de interfaces, como lo es Comparable, y aquí tenemos nuestro algoritmo de Quicksort, que se encarga justo de ordenar este arreglo. ¿Va? Son como las comparativas. Ahorita no vamos a profundizar mucho porque cada uno de estos paradigmas, con excepción del lógico, lo vamos a ir estudiando con sus características y lo vamos a ir implementando poco a poco en el curso. Esta es la línea que vamos a seguir. Nosotros vamos a comenzar estudiando el paradigma funcional, de ahí vamos a seguir al paradigma procedimental y vamos a terminar en el paradigma orientado a objetos. Vamos a ir estudiando sus características y construyendo lenguajes de estos paradigmas. El lógico no va a ser parte del curso porque, bueno, el curso de lógica computacional, ya ahí ya estudiaron la sintaxis y la semántica de los lenguajes de orientados, perdón, de los lenguajes lógicos. Entonces, pues ahí ya se estudió toda esta noción. ¿Vale? Nosotros nos vamos a enfocar en los otros tres paradigmas. ¿Hay alguna duda? Hasta aquí queda clara esta clasificación por paradigmas. ¿No hay dudas? No, queda claro. Ok. Sí, ya subí ¿cómo se llama? La actividad aquí a Classroom. Aquí está su actividad. Entonces, nada más, pues ahorita les digo, es una actividad muy simple. Solamente ábranla, abran el link y contesten las preguntas. No, son 5 preguntas, o 6, no me acuerdo. Este, y nada más es cuestión como de contestarlas. Las preguntas de opción múltiple, desde ahí pueden saber si está bien o está mal. Las preguntas abiertas, pues ya pues, tienen que pasar como por un proceso de revisión diferente. Entonces, al rato van a saber cómo les fue en esta actividad, ¿va? Pero aquí nada más entren a Classroom, abren esto y va a aparecer ahí su actividad. ¿Vale? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita al final, para terminar la sesión. Si alguien tiene problemas para entrar a la actividad o algo así, me avisa. Sí, ya háganla, por favor. Voy a detener la grabación solamente para que no se queden aquí 15